Buenas tardes, estamos comenzando este ciclo del mes de julio del 2021, aproximación a una personalidad armónica, en donde vamos a intentar hablar de las 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La primera clase de hoy será sobre la virtud de la prudencia. Entonces, en la información que enviamos en el flyer, se ponía como un subtítulo: ¿qué hacer para no desafinar en esta vida? ¿No? Y ¿por qué me gustaba esta imagen? Porque resulta que a todas las personas que nos gusta la música, nos gusta que la música se oiga bien, que haya armonía. Es decir, que cada una de las notas esté en el lugar preciso. No hay nada más terrible que una persona aprendiendo a tocar violín, porque es que uno puede morir desesperado, ¿no? Hasta que por fin logra... Bueno, entonces, ¿por qué me parecía esto que nos podía ayudar, ¿no? Porque en la vida pasa igual. A veces en nuestra vida no damos la nota precisa. Es decir, que en vez, en una situación concreta, en nuestra actuación, en vez de resultar positiva, estimulante, justa, amable, pues resulta pues todo lo contrario, ¿no? Y eso puede ocurrir porque esas 4 cuerdas de nuestro violín no están bien ajustadas. Es decir, que no hemos adquirido las virtudes de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Entonces, a la hora de realizar cualquier cosa, pues podemos ser injustas o ser imprudentes o ser destempladas o lo que sea, ¿no? Entonces, este ejemplo, ¿no? La música, la armonía, es muy importante, en primer lugar, cuando uno es solista. Es decir, si tenemos un solista de violín y esta persona domina el instrumento, aquello es una maravilla, ¿no? Si el solista no domina el instrumento, pues es un tormento. Ahora, esto tiene aún todavía más importancia cuando se trata de tocar en una orquesta, porque en la orquesta no solamente son los instrumentos de cuerda, hay también instrumentos de viento, instrumentos de percusión, y cada uno entra en el momento oportuno. Y además, cuando lo dice el director de la orquesta, y al comienzo todos deben haber afinado sus instrumentos para que aquello resulte también armónico, ¿no? Entonces, esto viene también nos trae a la mente, ¿no? Importante es en la vida social las virtudes de cada persona, porque muchas veces las situaciones difíciles en la vida social, ya social digamos, en el mundo, en un país concreto, en una ciudad concreta, en nuestra propia familia, cuando no existe una armonía, ¿no? Pues puede ser que nos estén faltando a los integrantes de esa familia, de esa sociedad en la que estamos, afinarnos en las virtudes, que son entonces las virtudes cardinales, que son de las que vamos a hablar en esta y en las siguientes clases. Entonces, en este texto, es un texto del Concilio Vaticano II, del decreto Optatam Trutius, que habla sobre la formación de los sacerdotes. Y hablando de esto, ¿qué es un sacerdote? ¿No? Es una persona llamada por Dios para hacer de su vida un servicio a Dios y por Dios a todas las almas, ¿no? Y de alguna manera, todo cristiano, pues esa es su misión en la vida, ¿no? Hacer de su vida un servicio a Dios y a todos los que tiene a su alrededor, en su familia, en su trabajo, en lo que sea. Entonces, estas palabras se nos pueden aplicar, no es textual, hice algunos pequeños arreglos, pero prácticamente, ¿no? Y dice lo siguiente: la madurez humana se manifiesta en cierta estabilidad de ánimo, en la facultad de tomar decisiones ponderadas y en el recto modo de juzgar sobre los acontecimientos y los hombres. Para lograr esa madurez humana, esfuércense en moderar bien su propio temperamento. Edúquense en la resiedumbre de alma y aprendan a apreciar en general las virtudes que más se estiman entre los hombres, como son la sinceridad de alma, la preocupación constante por la justicia, la fidelidad en las promesas, la corrección en el obrar,
la modestia unida a la caridad en el hablar. Es decir, está indicando, haciendo como un retrato de una persona que ha cultivado unas virtudes, ¿no? De una manera que hacen de él una persona capaz de realizar el bien de una manera pues, notoria, ¿no? Que está para servir a los demás y por eso ha de cultivar su propio temperamento, sus propias virtudes. Entonces, virtudes cardinales, ¿no? Estas 4 virtudes de las que queríamos hablar se les denomina así, porque viene del latín virtus, fuerza, y cardo, que significa principal o fundamental. Es decir, que dentro del conjunto de las virtudes, que son muchísimas, las 4 principales que definen el comportamiento de una persona, el buen comportamiento, bueno, o el defecto dominante en una persona, son las 4 virtudes cardinales. O sea, casi siempre una persona, uno puede decir, eh, ella le pasó, no sé, tal cosa en la vida porque era imprudente, o le pasó esta otra cosa porque era, no sé, débil, no tenía la fortaleza, ¿no? Es decir, que los principales fallos en nuestra personalidad, en nuestra conducta, o al revés, las principales fuerzas que necesitamos para llevar a cabo una vida buena, es como un taburete, ¿no? Que tiene 4 patas. Si las patas están firmes, pues todo lo que construyamos encima va a ir muy bien. Entonces, virtud de la prudencia, ¿no? En el lenguaje común, uno busca también en Google y sinónimos, ¿no? Sensatez, buen sentido, reflexión, discernimiento, sabiduría, aplomo, cordura, medida, juicio, reserva, discreción, circunspección, tacto, medida, cautela, previsión, parsimonia. Casi siempre uno se imagina una persona prudente como una viejita o un viejito, ¿no? Una persona que tiene mucha experiencia de la vida. Y a veces también nos viene a la mente cuando uno habla de prudencia, ¿no? Como que si se refiriera solamente a el actuar prudente en el hablar, ¿no? Por ejemplo, qué persona tan imprudente, mira lo que dijo, ¿no? Pero no es solo el hablar, es toda la conducta, ¿no? La conducta prudente requiere, pues bueno, son todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? También, cuando decimos la palabra prudente, de alguna manera nos viene a la mente detente, ¿no? Párate, calma, no actúes precipitadamente, sé prudente, ¿no? O sea, es como una llamada a reflexionar antes de actuar, ¿no? Y sin embargo, todas estas, vamos a ver, la prudencia no es solo una virtud de contención, no actúes, no hables, sino la verdadera virtud de la prudencia es una virtud que nos ayuda a elegir cuáles son los medios concretos para hoy y ahora alcanzar el fin de nuestra vida o de esa cosa concreta que estamos haciendo. Y entonces, pues es una virtud para la acción, no para la pasividad. No es no hacer, sino hacer pensando lo que conviene, ¿no? Eh, Palabras que reflejan la falta de prudencia, ¿no? Insensatez, indiscreción, informalidad, descuido, ¿no? Entonces vamos a ver algunos conceptos básicos, ¿no? Las virtudes no son cosas que hayan comenzado a estudiar los filósofos cristianos, ¿no? O sea, no está relacionado solo con las virtudes teologales, aquellas que recibimos con la gracia de Dios en el bautismo. El tema de la virtud es el tema de la excelencia humana, es decir, el hombre desde los inicios, ¿no? Siempre ha deseado alcanzar el bien para sí mismo y para los demás. También sabemos que no siempre le resulta fácil porque tiene en sí mismo algunas tendencias que lo llevan por un camino distinto a lo que él verdaderamente desearía, ¿no? Entonces, ya desde la antigüedad, siglo IV a.C., Aristóteles
tiene un tratado completo de las virtudes y justamente de allí provienen estas 4 virtudes, el estudio sobre estas 4 virtudes como las virtudes fundamentales que están en la base de toda la conducta humana, ¿no? Y él definía la prudencia como la recta ratio agilium, la recta razón en el obrar. Es decir, que para obrar se requiere antes un juicio de la razón, pero no un juicio cualquiera, sino un juicio que la persona se detiene a ver si aquello es conveniente al bien que está deseando alcanzar, ¿no? Es decir, es una razón, pero no cualquier razón, sino una razón recta que busca el verdadero bien, ¿no? Recta razón en el obrar. Es una virtud intelectual práctica y es una virtud moral. Las virtudes, ¿verdad?, son hábitos que se adquieren por repetición de actos, las virtudes humanas, o las recibimos regaladas, ¿no?, en el bautismo, si son virtudes sobrenaturales. Las virtudes perfeccionan la inteligencia o la voluntad. Las virtudes que perfeccionan la inteligencia se llaman virtudes intelectuales y pueden perfeccionar la inteligencia teórica o la inteligencia práctica. Y las virtudes morales son las que perfeccionan la voluntad. Entonces, la prudencia es una virtud intelectual, práctica, es decir, que mejora da a nuestro entendimiento la capacidad de juzgar de una manera los hechos concretos, prácticos, ¿no? Y no solo de juzgar en el entendimiento, sino de actuar, de impulsar una acción. O sea, la virtud de la prudencia, bueno, la vamos a ver con más detalle en las próximas láminas, pero a lo que nos ayuda es que adquiramos una facilidad para juzgar bien aquello que debemos hacer hoy y ahora y de una manera que no estemos, pues bueno, toda la tarde pensando si vamos a hacer uno o dos, sino, pues bueno, de una manera como relativamente rápida. Bueno, entonces, la prudencia dispone la razón a discernir, ¿no? Discernimiento, es decir, como pensar con detalle, ¿no? Reflexionar, discernir, ¿no? Aspectos positivos, negativos, interesantes, en cada circunstancia, es decir, hoy y ahora, ¿no? Que es distinto de la última vez que me pasó esto, que eran otras circunstancias distintas, ¿no? Entonces, la prudencia dispone la razón a discernir en cada circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios adecuados para realizarlo. Es decir, no solamente entender qué es lo que yo tengo que hacer, lo que es bueno para mí o para esa persona o para este momento, sino qué medios debería utilizar para poder conseguirlo. Miren si es importante esta virtud. Es guía de las demás virtudes, indicándole su regla y medida. Esto viene recogido en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, el número 380. Entonces, hemos estado hablando de la prudencia como virtud humana, ¿no? Es decir, es una virtud para todos los hombres sobre la tierra, no solo para los cristianos o los católicos. Entonces, es perfeccionada esa virtud de la prudencia con la prudencia sobrenatural. Es decir, no podemos tener prudencia sobrenatural si nos falta como esa base humana. Es como que si yo me quisiera poner una chaqueta, ¿no?, encima y no me he puesto todavía la blusa. Entonces, primero viene la virtud humana y sobre esa virtud humana se sobrenaturaliza, se crece, ¿no? Entonces, la virtud de la prudencia, ¿verdad?, es perfeccionada por la prudencia sobrenatural. ¿Por qué es distinta la prudencia sobrenatural? Primero, por su causa eficiente. Esto lo que significa es que la prudencia humana, su origen es la repetición de actos prudentes, ¿no? Entonces, pienso una cosa, la pongo en práctica y saco la experiencia y vuelvo a actuar y vuelvo. Entonces, voy adquiriendo una capacidad, una habilidad para juzgar bien, ¿no? Entonces, la repetición de actos crea en mí un hábito
que es la prudencia como virtud humana. En cambio, el origen de la virtud sobrenatural es la gracia divina, es un regalo de Dios, es un origen sobrenatural. No se adquiere por repetición de hábitos, sino como un don de Dios. ¿Bien? También difiere de la prudencia sobrenatural por su principio, ¿no? Ahorita no me acuerdo tanto como es lo del principio, sí, claro, entonces, porque o sea, el origen, ¿no? Es decir, la prudencia humana, para desarrollarse, parte de los principios morales básicos. Haz el bien, rechaza el mal. Es decir, todo eso lo tenemos en nosotros desde nuestro nacimiento. Parte de los principios naturales del obrar moral. En cambio, la prudencia sobrenatural parte entonces de la fe informada por la caridad. Por eso se considera, no es lo mismo, ¿no? Ambas virtudes. Entonces, esta foto me gustó, la encontré también por allí, porque refleja una persona joven, ¿verdad? Que pareciera que está pensando, ¿no? O soñando, está en una actitud de recogimiento, de paz, de serenidad. Y por sobre todo esto encontramos gran cantidad de frutos, de vegetación, ahí, de todo un poco. O sea, es como producto de su reflexión se generan, pues bueno, todas estas cosas, ¿no? Me parece que tenía un poquito que ver con lo que estamos viendo. Es decir, en la virtud de la prudencia nos facilita detenernos a juzgar cuál es el bien que debemos alcanzar y ponerlo en práctica. No se queda solo en lo teórico, sino que produce frutos y flores. Bueno, entonces, ¿cuáles son los actos de la prudencia? ¿Bien? Entonces, en primer lugar está el consejo, ¿no? Y el juicio y el imperio. ¿De qué se trata el consejo? ¿No? Cuando hablamos de consejo, es que cuando uno tiene que tomar una decisión cualquiera, grande, mediana o pequeña, hay una primera etapa como de recoger información. Este consejo es más amplio que la palabra consejo que nosotros utilizamos ordinariamente, ¿no? Es hacerse una idea, tomar todos los datos necesarios, vamos a verlo con un poquito más de detalle más adelante, y no solamente a través de nuestro propio entendimiento, la percepción de la realidad, de las circunstancias, de tal, ¿no? Sino también el aconsejarse es aconsejarnos con otras personas que pueden ser para nosotros una pauta de, bueno, de consejo, bueno, sí, de aprender de los demás, de la experiencia de las otras personas, ¿no? Entonces, para vivir la prudencia, entonces, un primer momento es el momento de aconsejarnos, es decir, recoger, detenernos para pensar cuáles son los datos que tengo, qué es lo que está pasando, por qué está pasando, desde cuándo está pasando, ¿no? Y luego, qué puedo, bueno, quién me puede ayudar con esto, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a seguir, ¿no? Pero entonces, el segundo paso es el juicio, ¿no? Entonces, juzgar, ¿no? Vendría a ser valorar todos esos datos, ¿no? Mirar esos datos, pero en relación al bien último que yo me estoy planteando, ¿no? Y el tercer paso es el imperio, es decir, que teniendo yo toda la información, valorando si aquella decisión me encamina es un verdadero bien o no. Entonces yo actúo, ¿no? O sea, es el imperio se va a hacer de esta manera concreta, ¿no? Entonces, es como el mandato, digamos, de alguna manera. Entonces, consejo, ¿no? Antes de elaborar el juicio, pues eso, hay que pensar las cosas, consultar, reflexionar sobre los medios,
y las circunstancias para poder obrar honesta y virtuosamente, y pedir consejo también a quien puede darlo. En el caso del juicio, entonces se refiere tanto a la información recibida como a la elección del comportamiento adecuado, ¿no? Entonces, uno enjuicia no solamente los datos que tiene, sino qué debería hacer, qué posibilidades, qué circunstancias, y se elige la más adecuada. Y en el caso del imperio, ¿no?, es poner en práctica lo decidido, es determinar lo que se considera más conveniente, la orden de ejercitar un acto que aplica los consejos y juicios anteriores. El acto propio de la prudencia es el imperio. Es decir, si uno se queda pensando, juzgando y no actúa, no de nada ha servido, ¿no? Hay personas que son más reflexivas y tienden, pues bueno, a pasar la mayor parte del tiempo entre el consejo y el juicio, pero el verdadero acto prudente es el que impera, porque si no, ocurre que uno no actúa y hay una omisión, hay una falta de acción. Ok, entonces, la prudencia, estos son como conceptos básicos, ¿no? Después vamos a dar como unos ejemplos un poquito más prácticos. Entonces, vamos a ver, ¿no?, las partes integrales de la prudencia. Es decir, para poder hacer un acto prudente, esto es como un detallar cuáles son las partes, o sea, los pasos que hay que ir dando para que al final la decisión sea verdaderamente prudente. Lo primero, la experiencia o memoria del pasado. O sea, que uno está en una circunstancia concreta, ¿no? Entonces, uno, aunque la prudencia es una virtud en vista al futuro, es decir, ¿qué es lo que yo debería hacer? Y todavía no lo he hecho, yo estoy ponderando antes de actuar. Requiere el ir al pasado para buscar aquellas situaciones en donde han ocurrido cosas semejantes o algo que yo he leído o algo que yo supe que, bueno, en mi familia esto se resolvía de esta manera, ir a la memoria del pasado, ¿no? O sea, a partir de la experiencia anterior. Luego viene un segundo paso que es la inteligencia del presente. Y esto es importantísimo. Es decir, es lograr fijarnos en la realidad, quitando de por medio el corazón, las circunstancias que pueden como nublar un poco el juicio, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los datos objetivos, no subjetivos, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando? ¿Desde cuándo está pasando? ¿Por qué está pasando? O sea, eh, implica de nuestra parte un dejar de lado aquellas cosas que puedan como desviarnos en nuestra decisión, en nuestro juicio, ¿no? Bueno, también está la agilidad mental, ¿no? La agilidad mental vendría a ser como aquella capacidad, ¿no?, mm, de digamos, hay personas que son como que ven claramente lo que hay que hacer sin necesidad de mucha reflexión. Son capaces de una manera como muy intuitiva de captar la realidad, recordar el pasado y acertar en qué es lo que hay que hacer. Es como personas que tienen como uno diría, tienen mentalidad práctica, son personas prácticas, ¿no? Hay personas que son más teóricas y esta parte de la agilidad mental la tienen que desarrollar un poco más, ¿no? Después, también como dentro de la prudencia está el pedir consejo, viene entonces el tema de la docilidad. Es decir, escuchar el consejo y hacer lo propio no es tan fácil, ¿no? Porque a veces el consejo puede ir en una dirección distinta de lo que uno desearía. De repente la mente ve con claridad lo que hay que hacer, el consejo dice con claridad lo que hay que hacer, pero el corazón jala para otra parte, tira para otro lado. Entonces, escarmentar en cabeza ajena no es fácil. O sea, uno muchas veces tropieza en la docilidad porque uno siempre piensa, a mí no me va a pasar así.
En mi caso, no. Eso fue esa persona porque ella descuidó tal cosa o lo que sea, pero la docilidad vendría un poco a decirnos, aprende, o sea, haz caso del consejo, ¿no? Luego viene la razón o criterio, ¿no? Eh, y llega un momento en que uno va adquiriendo ya como cierta experiencia de lo que es correcto y justo en el actuar y uno va adquiriendo como la capacidad también de, bueno, de valorar las cosas y de tener un criterio certero y claro, ¿no? Son esas personas que uno dice, esa es una persona de criterio, ¿no? Cuando yo voy a preguntar algo sobre tal tema, yo le pregunto a él, ¿no? Porque es una persona que es una persona de criterio, ¿no? También está la providencia, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser la palabra providencia? A uno no le dice tanto, pero vendría a ser como la previsión, es decir, descubrir y preparar los medios para alcanzar lo que se pretende. Es decir, estamos viendo ya más hacia el futuro. ¿Qué tendría que hacer yo? O sea, ya tengo claro como el entendimiento de qué es lo que habría que hacer, pero la providencia me vendría a decir, bueno, ¿qué pasos? O sea, quizá ya yo veo el punto final, pero no he visto que para llegar a 3 tengo que ir primero por 1 y 2. La providencia me habla de esto, de los pasos a seguir, del ver venir cómo se va a realizar aquello. La circunspección, ¿no? Es aquella capacidad de atender las circunstancias para darnos cuenta de si aquella decisión, aquel juicio que yo he realizado, aquellos medios que yo voy a poner para llevar a práctica aquella decisión, en este caso concreto, hoy, ahora, puede admitir una excepción o por el contrario, interesa que se haga de esa manera concreta. O sea, la circunspección me da como una flexibilidad para entender si aquel medio y aquella decisión que tomé realmente es, digamos, mandativa, es imperativa o cabría otra posibilidad. Bueno, esto aquí lo vamos a pasar muy rápido porque entonces las partes subjetivas de la virtud de la prudencia es sencillamente que la prudencia puede ejercitarse en el ámbito personal o en el ámbito social. ¿No? En el ámbito personal son lógicamente las decisiones personales de cada uno y en el ámbito social es la prudencia en el gobierno a nivel pues sí, de lo que manejan los destinos del país, ¿no? Que encaminan las medidas que hay que tomar al bien común, ¿no? Tienen que tomar decisiones en función del bien común. O la prudencia familiar, que es la que le corresponde a las sociedades, bueno, pues a la familia, ¿no? Qué medios hay que tomar en el propio ambiente familiar para lograr, pues bueno, una familia armónica y que cada uno de sus miembros pueda alcanzar, pues el fin, la felicidad a la que está llamado, ¿no? Y la prudencia política, que les corresponde a los ciudadanos, que es de cada ciudadano, no es del gobierno, sino del ciudadano en concreto, los deberes que debe cumplir, los deberes cívicos, ¿no? Y luego, en cuanto a las partes potenciales de la virtud de la prudencia, ¿no? Entonces está eh, el buen consejo, ¿no? Que es ese hábito de buscar y encontrar a tiempo y el lugar oportuno los medios convenientes al fin. O sea, es una persona que tiene la capacidad de aconsejar bien, ¿no? Hay personas así que han desarrollado ese, bueno, ese don, ¿no? Y también la sensatez o buen sentido, que son estas personas que uno dice, personas con sentido común, que tienen el hábito de juzgar bien y de valorar según las reglas comunes y ordinarias. Y también está el sentido de la excepción, ¿no? Que es saber distinguir los casos que están más allá de las situaciones comunes y que requerirían una excepción o una valoración distinta. Bien, entonces, esto me encantó. Aquí puede verse que una decisión prudente tiene en cuenta tanto
las razones como en los afectos, ¿no? Las decisiones, la voluntad, el afecto, ¿no? Entonces, las personas que alcanzan la virtud de la prudencia son capaces de combinar su recta razón, ¿verdad? Con, pues, no son solo claramente frías, sino son capaces de ver en el hoy y en el ahora, en esta circunstancia, con estas personas, ¿no? Poniendo en juego toda su capacidad también afectiva, que es lo que conviene. Bueno, entonces, la prudencia, ¿no? También podemos comprenderla mejor mirándola desde los defectos, ¿no? Por ejemplo, la precipitación es contraria a la prudencia. Si uno es precipitado, es decir, que uno, eh, bueno, sí, precipitado es el que obra temeraria y precipitadamente, ¿no? Solo por la pasión o el capricho, no piensa, ¿no? La inconsideración, ¿no? Se desprecia o descuida o sea, la persona no se detiene a considerar, es inconsiderada, no estudió los datos, no consideró, no juzgó. La inconstancia es aquel defecto que lleva a abandonar las decisiones tomadas por motivos tontos, ¿no? O sea, se pensó, se siguió todo ese proceso de la prudencia, una vez que se decidió, comenzó a hacerlo, pero después lo dejó, ¿no? Entonces es inconstancia. También está aquí un defecto que es la negligencia, ¿no? Que es una falta de solicitud para imperar. Es decir, personas que no deciden nunca. Es decir, que es mucho más cómodo quedarse en la no decisión por, por temor, por flojera, por no querer hacer daño a los demás, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, es una grandísima imprudencia ser negligente. O sea, la negligencia, el no tomar las decisiones en el momento oportuno para hacer lo que hay que hacer, eh, lleva a una vida de muchos errores, de muchos o pecados o bueno, ¿no? También la virtud, estos son la prudencia por defecto, o sea, falta de prudencia, son estas 4 defectos, ¿no? Pero cuando es exceso de prudencia, puede ser la astucia o el dolo o el fraude. Entonces, astucia, que vendría a ser esta persona que tiene toda esa capacidad de analizar qué es lo que tiene que hacer, la percepción de la realidad, la toma la decisión y tal, pero en vez de hacerlo para el bien, lo hace para su bien propio, ¿no? Hay un desorden en cuanto al fin, ¿no? Entonces es astuto, ¿no? Logra lo que quiere, pero lo que quiere no es bueno, ¿ok? También está el dolo, ¿no? Pero que es esa misma astucia, pero no en las obras, sino en las palabras. Son las personas que pues tienen todo preparado para lograr que la otra persona crea que tal cosa, ¿no? Y haga lo que yo quiero que haga. También está el fraude, que es la astucia ejercida con los hechos, ¿no? El fraude es, bueno, astucia es todo ese pensamiento para lograr algo y cuando ya lo logró es el fraude. También está la solicitud excesiva por las cosas temporales, ¿no? Que darle excesivo valor a las cosas de ahora, de este tiempo, de esta vida, nos lleva a no considerar adecuadamente la realidad de que nosotros no estamos hechos para ahora, sino para siempre. Entonces, eh, la solicitud excesiva nos lleva a dar más importancia en la consecución de los bienes de ahora sin darnos cuenta de que la vida se acaba por venir. Okay. Entonces, esto me encantó, lo encontré también ahí en internet. La prudencia es la inteligencia de los valientes. ¿Por qué? ¿No? Porque, como decíamos al comienzo, a veces la prudencia se confunde con la pasividad, ¿no? Con
con ser temerosos, con el no actuar. Y es todo lo contrario. La prudencia es una virtud que nos facilita actuar y actuar bien y actuar en el momento oportuno. Y requiere de nuestra parte valentía, porque vivir de esta manera, actuando según nuestra razón, nuestra recta razón, exige de nosotros esta valentía, como decíamos, ¿no? Porque a veces hay que superar obstáculos para poder vivir, pues, las obras prudentes, ¿no? Bien. Entonces, aquí ya esta es nuestra última lámina. Vamos a ver algunos tips para ejercitarnos en la prudencia, ¿no? Entonces, el primero es reconocer la propia ignorancia. Muchas veces las decisiones imprudentes están originadas en que pensamos que lo sabemos todo, ¿no? Y por tanto, ya yo sé cómo actuar, ¿no? Entonces no me detengo a actuar, ¿no? Entonces, la clave para ser prudentes es reflexionar, ¿no? Y si yo pienso que ya reflexionar, porque hay que buscar el mejor modo, la mejor manera, saber si tenemos todos los datos. Y que se fía mucho de su propia inteligencia, de su propia intuición, de que él ya sabe todas las cosas, pues no se detiene a ponderar y de ordinario se equivoca mucho, ¿no? Entonces, reconocer la propia ignorancia, atender al presente. Entonces, somos prudentes cuando vivimos con realismo el momento presente. Es decir, aunque la prudencia requiere la consideración del pasado y requiere proyectar a futuro cuáles son los pasos que se van a tener que dar, todo eso es en el presente, porque si solo me quedo en el pasado o solo me quedo en el futuro, no considero los hechos concretos, ¿no? O sea, la imaginación puede nublar la realidad concreta de hoy y de ahora, ¿no? Entonces, si por ejemplo me quedo dándole vueltas al pasado, me puedo llenar de dolor por los errores cometidos y pierdo la noción del presente, ¿no? Cuando el pasado toma más peso que el presente. Y en el caso del futuro, ¿no? Si yo estoy pensando solo en el futuro, entonces esa imaginación, ¿no? Puede como despegarme del momento actual en el que yo tengo que ver cada uno de los detalles y de los medios, ¿no? Bueno, atención a las consecuencias, ¿no? Entonces, hay que, muchas veces nos ayuda a tomar una buena decisión, fijarnos en las consecuencias de una determinada decisión. O sea, si yo tomo esta decisión, ¿cuáles son sus consecuencias? ¿No? Las consecuencias son, pues, el fruto de un hecho de una decisión que hemos tomado. Entonces, las buenas decisiones traen buenas consecuencias y las malas decisiones traen malas consecuencias, ¿no? Entonces, ayuda mucho a decidir bien, es tener en cuenta este consejo, ¿no? Luego, valentía para decidir, porque nos puede pasar cuando las personas son más reflexivas, ¿no? Que nunca parece suficiente la ponderación de los datos que uno tiene, ¿no? Entonces, porque existe el peligro de que uno se equivoque. Y hay personas que quieren estar tan seguras, tan seguras, tan seguras, que entonces nunca dan un paso, ¿no? Se quedan en el lugar donde están porque no se quieren equivocar, ¿no? Entonces, el peligro de equivocarse hace que no se tomen decisiones y que no se lance uno a la acción, ¿no? Bien, entonces la valentía implica asumir riesgos, los riesgos de las decisiones, ¿no? Que si yo hago esto, ¿qué pensarán los demás? ¿Qué dirán? ¿Criticarán? Estoy dispuesta a asumir esa consecuencia, ¿no? Hay que tener valentía para decidir. También otro tip es evitar la pasividad. Es decir, que tan mala es la precipitación, el no pensar, ¿no? Que el pensar demasiado. La pasividad lleva a la negligencia, esa tentación de no actuar cuando conviene porque se tiene temor de las dificultades y de los peligros. Pero no decidir es tomar una decisión. Cuando yo no decido,
estoy tomando la decisión de no actuar. Y entonces eso lleva también unas consecuencias y unos efectos muy claros y trae muchas complicaciones, ¿no? Entonces, la ausencia de energía para decidir y actuar se llama cobardía, muchas veces. Otras veces se llama pereza, debilidad, apatía, negligencia, mezquindad. Claro, son horribles todos estos, todos estos defectos, ¿no? Pero hay que aprender a descubrir si están dentro de nuestro elenco de defectos diarios para ir poniendo remedio, ¿no? Pedir consejo, es decir, cuando existen dudas positivas, ¿no? Cuando falta información, cuando no logro tener claridad, ¿no? Conviene ir a una persona que merezca mi confianza. Pedir consejo no implica debilidad, todo lo contrario. Pedir consejo es una manifestación de sabiduría. ¿Bien? Hay que saber también que el consejo no me quita la libertad, porque la persona que pide un consejo recibe una información calificada, buena, por algo la está pidiendo, ¿no? Pero la decisión es de cada persona. El consejo puede pesar más o menos, pero el único responsable de la decisión tomada es uno mismo. Uno no le puede decir a la persona que dio el consejo, mira, por tu culpa me pasó esto, por ese consejo que me diste. Bueno, yo te di un consejo, pero la decisión era tuya, ¿no? Bueno, entonces, también otro tip es encontrar el momento oportuno, ¿no? Entonces, hay tiempo para pensar, hay tiempo para decidir y hay tiempo para actuar, ¿no? Entonces, defectos, precipitación, impaciencia, ¿no? Entonces, pues bueno, esto ya lo hemos hablado antes, ¿no? Pero hay que lograr tener una actitud que tenga la suficiente serenidad como para pensar lo necesario y la suficiente energía como para ponerlo en práctica en cuanto se ha considerado ya suficientemente, ¿no? Y ya por último, mantener limpio el corazón. Esto es muy bonito, ¿no? Porque el corazón de cada persona, pues hay que lograr que sea generoso, ¿no? Para que busque de verdad el bien, ¿no? El bien objetivo, no el bien personal. Entonces, mantener el corazón limpio vendría a ser tener como claro eh, el bien que quiero alcanzar, ¿no? Para mí y para los demás, ¿no? Y es todo, mantener el corazón limpio es huir del egoísmo, huir de la vanidad, huir de la ambición, ¿no? Porque si lo que manda en el propio corazón es mis propios intereses, mi propia imagen, lo que yo quiero alcanzar, ¿no? Eso está totalmente en contra de la prudencia, porque no voy a poder tener la mirada en el bien objetivo, porque está puesta en el bien subjetivo, ¿no? Entonces, bueno, con esto terminamos por el día de hoy y pues ya saben que estamos ahora en un canal que se llama 30 minutos para renovar tu fe, allí están todos los videos. Pueden también localizarme en mi correo si necesitan alguna pregunta o por cualquier información. También queremos agradecer, pues bueno, las imágenes que hemos colocado en esta presentación, las tomé de aquí, la mente es maravillosa. Y luego las láminas son como en otras ocasiones de Carnival Slides. El texto lo hemos tomado de, bueno, varios lugares, ¿no? Esto último que comentábamos, estos tips, son de un libro de Francisco Fernández Carvajal que se llama Pasó haciendo el bien y que va analizando todas las virtudes tomando como punto de partida la vida del Señor y está hecho de una manera muy práctica, muy concreta. Y también unos apuntes sobre teología moral. La teología moral es la ciencia que estudia pues, el actuar moral del hombre, ¿no? Y esta parte de las virtudes es parte de la teología moral. Y estos apuntes eran de Miguel Ángel Monge. Muy bien. Entonces,
Muchas gracias por su atención y nos despedimos hasta la próxima oportunidad.